Mis queridos hermanos y amigos, y todos los que están viendo por internet o verán, nosotros en este mes de junio, como decíamos, estamos comenzando, hoy es día 3 de junio ya, estamos y vamos a estar enfatizando en un tema bien importante, y ese es el tema del ministerio. Siempre que llega a esta etapa en el año en que hablamos del ministerio, a mí me gusta recordar lo que esto significa. ¿Quién recuerda qué significa ministerio? Con una palabra: servicio. Ministerio significa servicio. Por tanto, ministrar significa servir. Ministrar no significa dirigir, como yo pensaba cuando era niño. Yo pensaba que ministro era el que estaba mandando a todo el mundo a trabajar. No. Un ministro es un servidor. Ministerio quiere decir servicio, ministrar quiere decir servir, y un ministro es un servidor. Ahora, en una iglesia donde hay 100 personas y un pastor, vamos a pensar hipotéticamente, ¿cuántos ministros hay? 101. 101. Lo voy a decir otra vez porque ya había una respuesta y algunos todavía no habían captado la pregunta. En una iglesia donde hubiera 100 personas cristianos y un pastor, ¿cuántos ministros hay en esa iglesia? 101. Porque a veces pensamos que hay un ministro porque el pastor es ministro. No, eso es un error. Ministros son todos los cristianos, porque ministro es un servidor, y todos nosotros tenemos el deber cristiano, la obligación cristiana de ser ministros, de servir. El viernes pasado estábamos teniendo un estudio bíblico. Si no viniste, créeme que lamentamos mucho que no hayas venido y que te lo perdiste, donde hablábamos del ministerio según la Biblia y cómo se aplica eso a las vidas nuestras. Y yo creo que fue algo bien bueno para los que estuvimos presentes. Para los que no estuvieron presentes, pues no significó nada, porque imagínate, eso no funciona así, hay que estar. Pero el ministerio cristiano es algo que tiene que ver con tu vida, contigo también, si tú eres cristiano. Por eso este mes vamos a estar hablando de este tema, y la frase, como lo dijimos al principio y está en el boletín, la frase que queremos estar repitiendo durante este mes, ¿cómo dice? Aquí estoy. Ahora, yo no quiero que tú lo digas de dientes para afuera. ¿Entiendes lo que significa hablar de dientes para afuera, verdad? Cuando una cosa se dice de dientes para afuera, cuando no está aquí adentro. No hay nada adentro, no lo sientes verdaderamente. Ahora, yo no quiero que tú digas de dientes para afuera aquí, porque estamos acá en la iglesia: Señor, aquí estoy. Y cuando el Señor te dice, ¿sabes qué? Hace falta repartir unas invitaciones para la escuela bíblica de vacaciones, y en las escuelas, ¿quiénes van ahí? Levanten la mano. Bueno, ¿dónde está lo que se me cayó en el piso? ¿Dónde está? A ver, ahí tengo los zapatos. Y entonces, ¿cómo es la frase de este mes? Aquí estoy. ¿Cuándo estás aquí? Es cuando hace falta. Y es para lo que hace falta. ¿Sí me entienden? Ojalá que sí me entienden. Sí. Durante este mes lo que vamos a estar haciendo los domingos en la mañana, entonces, ¿qué va a ser? Vamos a estar analizando las historias. A mí me encanta hablar de historias, porque las historias uno le presta más atención, porque es una historia y cuenta algo de una persona y tiene mucho que relacionarse a veces con nosotros, ¿verdad? Vamos a estar hablando este mes de las historias de algunas personas en la Biblia que entendieron que Dios los estaba llamando a servir en algo, a ministrar en algo, a un servicio específico. Y entonces nos vamos a fijar en cómo reaccionaron esas personas. Dios los llamó, pero ellos ¿qué hicieron? Porque Dios te está llamando a ti, ¿y qué haces tú? ¿Ves? Entonces nos vamos a estar fijando esas personas que Dios llamó, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo respondieron ante el llamado de Dios? Y nos vamos a estar fijando para ver qué aprendemos así. ¿Qué Dios les enseñó a esas personas
y que Dios nos enseña a nosotros también. Hoy en particular vamos a estar hablando de la historia de cuando Dios llamó a quién. ¿A quién estamos representando en esa lámina? A Moisés. A Moisés. Lo estábamos recordando hace un rato cuando cantábamos Tierra Santa. El llamamiento de Moisés. ¿Recuerdan la historia? Yo sé que esta es una de las historias que más conocemos en la Biblia, que más amamos. Los niños muchas veces las conocen. Hoy en día que hay películas de los 10 mandamientos, del príncipe de Egipto, que hay series en la televisión, novelas, cosas de Moisés. Yo sé que muchas personas, hasta sin venir a las iglesias, conocen de la historia de Moisés. Pero vamos a ubicarnos un poquito. Vamos a recordar cómo empezó la cosa. La historia empezó cuando el pueblo de Israel, al principio era una familia, era la familia de Jacob. ¿Te acuerdas que José ya estaba en Egipto? Mandó a buscar a Jacob, su padre, sus hermanos, con toda la familia, y ellos llegaron a Egipto porque en su país había una crisis de alimentos y sequía, hambre. Bueno, se asentaron en Egipto y ahí empezaron a multiplicarse, a tener hijos, nietos, todo. Empezó a crecer ese grupo. Ya no era una familia, ya era una nación, pero que estaba dentro de otra, dentro de Egipto. Ya era un pueblo dentro de Egipto. Ahí empezaron a crecer. Cuando los líderes de la nación egipcia, los faraones y demás, les empezó a preocupar, a molestar ese pueblo extranjero que estaba creciendo allí dentro de sus fronteras, entonces los empezaron a explotar como esclavos. Y los usaron mucho en lo que eran las construcciones aquellas gigantescas que se hicieron en Egipto en aquella época de los faraones y todas las cosas, y los obligaban incluso no solamente a construir, sino hasta a fabricar los mismos ladrillos que usaban para las construcciones, incluso a estos hebreos. Y era bien dura la situación de ellos. Muchos de estos hebreos no conocían al Dios verdadero, pero los que conocían al Dios verdadero por la enseñanza de sus padres, de sus abuelos, empezaron a clamar a Dios. Y Dios entonces, cuando entendió que el momento había llegado, quiso poner en marcha un plan tremendo. Y ese plan era para lograr ¿qué? La liberación de aquel pueblo de la esclavitud de allí en Egipto. Dios tenía un plan maravilloso, pero parecía muy difícil de lograr. Ahora, para lograr ese plan, Dios iba a estar usando a una persona. Ni siquiera hacía falta usar 10, ni 20, ni 40, pero sí una persona que fuera obediente a lo que Dios dijera, fuera valiente, ¿verdad? Y se dejara usar por Dios. Nada más que eso. Nada más que eso. No es tan fácil de encontrar, ¿verdad que no? Y entonces Dios planeó que esa persona iba a ser Moisés. Moisés. Esa persona iba a ser Moisés. Como Dios tenía ese plan, sabemos la historia de que cuando nació Moisés, en la época en que Moisés nació, ya el faraón de Egipto, como otra medida más drástica para acabar con los hebreos, ¿qué fue lo que mandó a hacer? Matar los niños. Que mataran, ¿quiénes? Niños menores de 2 años. A los varones. A los varones. Él le preocupaba a los varones por la cuestión de guerra. ¿Ves? Y entonces mandó que si nacían varones, los mataran. Pero esta familia en particular, cuando nació su tercer hijo, que en este caso era un varoncito, no quisieron matarlo, obviamente, ni dejar que le pasara nada. Y la única idea que se les ocurrió fue meterlo en una especie de canasta, ponerlo en el río y soltarlo allí y orar a ver que Dios hiciera un milagro allí y ese niño se pudiera salvar. Pero como Dios tenía ese plan, que en ese momento era un niño, pero Dios tenía un plan grande con él. Ojo, padres, madres. Tal vez tú digas, pero mi niño es solamente un niño, ¿para qué hace falta llevarlo a la escuela dominical? ¿Para qué hace falta? Tú no sabes el plan que Dios tiene para ese niño. Esa madre no sabía el plan que Dios iba a tener con ese bebé. Era un bebé solamente. Claro, el plan no era para ese momento. Bueno, sí empezaba en ese momento, pero el plan grande iba a venir 80 años después. Pero tenía que empezar ahora. ¿Y quién encontró al bebé en la canasta?
La hija de Faraón. La hija del faraón, nada menos. Y ahí empezó el plan de Dios a evidenciarse. Y esta hija del faraón, cuando encontró al bebé, quiso quedarse con el bebé. Quiso cuidarlo, quiso como adoptarlo y demás. Bueno, la historia es más larga, no vamos a todos los detalles. Pero el punto es que entonces Moisés se crió en el palacio del faraón allí, ¿verdad? Y todo aquello. Estuvo allí 40 años en Egipto. A los 40 años tuvo aquellas dificultades con los egipcios porque vio a un egipcio maltratando a un hebreo, salió a defenderlo, mató al egipcio, lo escondió, pero obviamente alguien lo vio y después se lo mencionaron y él dijo, me descubrieron, y tuvo que salir huyendo. Vivió por allá por el desierto con las tribus nómadas de los madianitas, y allá fue que pastoreando aquellas ovejas y demás en el monte, vio aquel arbusto como con un fuego, pero un fuego raro, porque no se quemaba el arbusto, y por eso quiso ir a ver qué era lo que estaba pasando, y allí oyó entonces la voz de Dios que le dijo lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué fue lo que le dijo? Que se quitaron los zapatos de la Quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es una tierra santa. Y otra vez, ¿por qué era una tierra santa? Porque Dios estaba allí. Y allí entonces Dios le habló a Moisés. Dios llamó allí a Moisés para un ministerio muy específico, para una tarea muy específica. Y como dijimos, lo que nos queremos fijar es la manera en que la gente reacciona cuando Dios dice, te quiero para esta tarea. En el caso de Moisés, básicamente, la respuesta que dio allí ante la zarza donde Dios le estaba hablando, básicamente, la respuesta que dio Moisés fue, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa fue básicamente la respuesta de Moisés. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que cuando Dios por alguna manera te dice, te quiero para tal tarea, tu respuesta sea, a mí? ¿Cómo que a mí? ¿Quién soy yo para esa tarea? ¿Cómo yo podría hacer una tarea como esa? Yo no estoy preparado para eso. Yo no puedo hacer eso. ¿No será que te equivocaste de persona, Señor? Más o menos así fue que respondió Moisés. Vamos a leer parte de la historia ahí en Éxodo 3. Dios le dijo, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? En la historia del llamamiento de Moisés, hoy vamos a estar aprendiendo, como lo aprendió él, lo siguiente. Dios te conoce, léalo conmigo. Dios te conoce y te prepara para un ministerio. ¿Pudieras más o menos decírselo así al que está al lado tuyo? O de atrás, o de adelante, me da igual. Diles aquí, oye, Dios te conoce y te prepara para un ministerio. Oramos, ¿sí? Señor, ahora rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra y el mensaje que hay ahí para nosotros. Muévenos, Señor, muévenos a responder con valor y con sabiduría, Señor. A responder como debemos. Enséñanos lo que le enseñaste a Moisés. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es posible esto de que Dios me conoce y Dios me prepara para un ministerio? Nosotros lo vamos a estar viendo en la historia de Moisés precisamente. Y lo primero que vamos a aprender es, Dios conoce o sabe por qué nos llama. No, Dios no se equivocó al decirte, te quiero para esta tarea. Porque Dios sabe por qué te está llamando a ti para esa tarea. Dios nos conoce y más que eso, Dios conoce por qué nos está llamando. Dios no se equivoca en esto. Mira lo que dice la historia de Moisés. Luego el Señor le dijo, esto fue lo que Dios le dijo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Este es el problema.
He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Hasta ahí Dios lo que le está recordando a Moisés, este es el problema, yo lo sé, lo conozco. A lo mejor alguien pensaba, Dios no sabe, Dios no le interesa, Dios está ajeno a esto. No, no es así. Dios sabe cuál es la necesidad. Y Dios tenía un plan. Y ahí lo dice. He descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Fíjate las tres palabras que indican acción. Rescatarlos, sacarlos y llevarlos. Tres cosas grandes Dios iba a hacer. Dios tenía su plan. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Por medio de quién? Mira lo que dice al final. Dios le dice a Moisés, ahora ven, porque te envío. Te envío quiere decir, ¿envío a quién? ¿A quién quiero enviar? A ti. Te envío quiere decir, diríamos en inglés, I sent you. Te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Yo me imagino a Moisés, cuando Dios le estaba diciendo hasta aquí, toda esta parte, Moisés diciendo, amén. No, porque ahora voy a sacar al pueblo de Egipto. Sí, Señor, amén, sí. Y ahora los voy a rescatar y se va a acabar su esclavitud y su sufrimiento. Sí, Padre, amén, así se. Ve, porque tú eres el que lo. ¡Yo! Y parecían muchos cristianos. El Señor dice que quiere salvar a esta ciudad y quiere bendecir a todos los niños y los jóvenes y los matrimonios. Sí, amén, Señor, sí. Y porque los niños están perdiendo y están sufriendo y necesitan conocer a Cristo. Sí, Señor, amén, que Señor. Dale, ve, porque necesito que tú vayas. Yo. ¿Te parece raro? Pero así es como más o menos reaccionamos nosotros. Queremos que las cosas se hagan, pero que lo haga ¿quién? El otro. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Más de uno. No importa si son grandes ya, si son grandes, que una vez fueron niños. O nietos. ¿Alguna vez te paraste delante de tus dos hijos o tus tres hijos y le dijiste, me hace falta que uno recoja la basura, que el otro vaya y amarre al perro y que no le... ¿Y qué hicieron los niños? Se miraron uno al otro esperando a ver a quién le tocaba. Siempre. ¿Eso lo viste alguna vez? Y si directamente le decías, no mire que lo vas a hacer tú, muchas veces te dijeron, ¿Y por qué no es? ¿y por qué yo? Siempre siguió. Cuando tú sabes que no es verdad que siempre, ¿no? Pero te dicen, para manipularte, ¿ves? Te dicen, siempre me toca a mí. ¿Sabe entonces lo que estoy sacando la conclusión aquí mismo ahora? Que nosotros, que ya muchos de nosotros tenemos, no somos niños, tenemos más de 30, de 40, de 60, qué sé yo, todavía somos medio infantiles en esta situación. Porque todavía estamos actuando como niños. Y cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Yo quiero usarte para esto. ¿Y por qué yo? Entonces estamos como los niños. Pero este pasaje nos enseña que Dios conoce exactamente las necesidades que hay a nuestro alrededor en un momento dado. ¿Tú crees que Dios no sabe la situación que hay con los niños y los jóvenes hoy en día en nuestra ciudad, en esta nación? Que Dios no sabe las situaciones terribles que hay en tantas familias a nuestro alrededor. ¿Crees que Dios no lo sabe? ¿Crees que Dios no sabe el daño que están haciendo las drogas, la pornografía, las cosas que enseñan precisamente de violencia y de cosas? ¿Crees que Dios no sabe eso y no sabe lo que está pasando? Sí, sí lo sabe.
¿Cree que Dios no sabe los problemas de la violencia en las escuelas y del bullying y de todo? ¿Cree que Dios no sabe eso? Él conoce exactamente lo que está pasando. Y Él ya tiene un plan. La otra parte es que a lo mejor tú eres el plan. Porque Él nos llama entonces a nosotros para cubrir esas necesidades. Mira lo que dice Efesios 4:12. Está hablando de las habilidades, de los dones que Dios le da a sus hijos. Dice, ¿por qué concede tales habilidades? Porque quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado. Repite, perfectamente capacitado. Perfectamente capacitado. Para realizar mejor la tarea de llevar a la iglesia, cuerpo de Cristo, a un estado de vigor y madurez. Eso es lo que Dios quiere y para eso nos prepara y nos llama. Dice primero los Corintios 12, Dios enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Y ese es un pasaje donde Pablo está hablando de los dones y todas esas cosas que Dios nos da para capacitarnos. Y está diciendo que Dios lo hizo para que para servir, para que procuremos el bien de los demás. Dios no te dio dones para que tú te sientas muñeca o muñeco o importante. Dios te dio dones y capacidades y habilidades y probablemente te dio muchos, te des cuenta o no, para que tú pongas todo eso para servir a los demás, para el bien de los demás. Eso es lo que dice el pasaje. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Allá cuando Moisés en el desierto, por indicación de Dios, mandó a construir el tabernáculo aquel, ¿te acuerdas? Dios llamó a un hombre que se llamaba Bezaleel. Y Dios dice que capacitó a ese hombre con su espíritu, con toda serie de habilidades de construcción, hasta de trabajar con telas y qué sé yo, porque este hombre iba a hacer una obra de arte. Aquel tabernáculo era una obra de arte. Y necesitaba saber trabajar madera, el bronce, las telas, las pieles que se usaron, toda una cantidad de cosas, el oro, porque aquellos muebles estaban todos bañados en oro. Era un trabajo tremendo. Y Dios capacitó a ese hombre para hacer esa labor. Hacía falta y Dios preparó al hombre y lo llamó Samuel el profeta. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Samuel? Que era un niño. A ver, no pienses en un niño de 5 años, piensa en un niño de 12, 13 años. Estaba durmiendo allí, ¿te acuerdas? En el tabernáculo cerca del sacerdote Elí. Cuando escuchó por las noches la voz de Dios llamándolo, ¿te acuerdas? Samuel, Samuel. Y él pensaba que era el viejito Elí. Iba para allá y decía, ¿qué cosa es? Yo no te llamé, acuéstate. Y así varias veces hasta que el sacerdote, que estaba viejo y todo, pero no era tonto, y le dijo, ¿sabes qué? Cuando te vuelvan a llamar, dile, habla Señor, que tu siervo está escuchando. Y así hizo Samuel, y Dios llamó a Samuel, aunque tenía 12, 13 años, para una labor importante, porque sabía que para su plan, David era el hombre. Pero Samuel era el hombre. Estaba pensando en el próximo que iba a mencionar, que fue David. Hoy recordábamos en la clase de los jóvenes, en la ocasión en que Dios quiso elegir un nuevo rey. Y entonces envió a Samuel, que ya no era un niño, ya era un viejo. Envió a Samuel a la casa de Isaí, en inglés es Jesse. Lo mandó a casa de Isaí a nombrar como rey a uno de sus hijos. ¿Y qué fue lo que hizo Isaí? Que lo estábamos hablando hoy en la clase de los jóvenes. Le enseñó al mayor primero. Le trajo a sus hijos, pero sobre todo el mayor primero, ¿entiendes? Y Samuel lo vio, era un hombre joven, atractivo, fuerte, grande, que sea, pero Dios le dijo, ese no es. No te fijes que es grande, no te fijes que es atractivo, porque no es el que yo quiero. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y por eso no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, y aparentemente se acabaron todos, hasta que el padre dijo, bueno, sí, hay otro más. Pero él está en el campo allá con las ovejas. Yo tengo una peste a monte arriba, horrible. Y Samuel le dijo, ¿sabes qué? Llámalo, porque no me voy de aquí hasta que no venga. Y trajeron a David, que era un muchacho joven también, tendría igual 12, 13 años. A lo mejor Samuel recordó, esto es idea mía,
la ocasión en que Dios lo llamó a él. Y por eso Samuel no le preocupó mucho que Dios ahora estuviera llamando a un muchachito joven. Y entonces ahí ungió a David como rey. Porque Dios sabía que había una necesidad grande en aquel reino. Y el rey que estaba, que era Saúl, que ya estaba loco, no era ya el hombre que iba a solucionar nada allí. No era. Además, Saúl no quería obedecer a Dios. Entonces ya no iba a servir para ese plan. Pero como Dios sí sabía la situación, Dios entonces dijo, voy a escoger otro que sí iba a servir para llevar adelante mi plan. Y ese otro fue David, que en ese momento era un muchachito joven. Y así hay más ejemplos en la Biblia. Dorcas, allá en el Nuevo Testamento, Bernabé, Pablo, cuánta gente que Dios lo llamó, porque Dios conocía cuál era la situación, cuál era el problema, y por eso entonces Dios sabía por qué estaba llamando a esa persona para esa tarea. Y eso nos lleva a la segunda razón por la que estamos diciendo esto hoy, que Dios te conoce y te prepara y que es que realmente Dios nos conoce a nosotros. Primero dijimos que Dios conoce la situación, Dios conoce por qué te está llamando, pero también porque Dios te conoce a ti. Mírate para el que está detrás de ti si puedes y dile, Dios te conoce. Dios te conoce. El caso es que Dios nos conoce bien. Es más, nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Mira el Salmo 139, lo que dice, oh Señor, has examinado. ¿Quieres leerlo conmigo? Un poquito larguito así, pero es precioso este Salmo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Más adelante dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Para un momentico y dile que está al lado tuyo. Dios hizo un fino trabajo contigo. No tiene quien se lo diga, ¿eh? El que se sentó solo no tiene quien se lo diga. Ahí está. Mira, ya Josefina se lo dijo. Seguimos porque paramos esto. ¿Dónde estábamos? Tú me observabas. Ahí tú me Me observabas. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Seguimos. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se puede. Un salmo único en todo el libro de los salmos. Es el único que se dedica a expresar alabanza a Dios, porque Dios es el que nos creó, más que nos creó, nos diseñó antes de que naciéramos, antes de que existiéramos. Dios fue nuestro diseñador y creador. Mira, mi hermano, Dios nos ha estado preparando todo el tiempo para una tarea. Bueno, una o para 5 tareas. Para esa tarea, aun si nosotros no nos dábamos cuenta. Cuando Moisés se enfrentó allá a Dios y le dijo, ¿quién soy yo? Moisés estaba preocupando por sí mismo, como si él se conociera a sí mismo mejor que lo que Dios lo conocía. ¿Me entiendes?
Él pensaba, yo me conozco mejor que tú, Señor, y yo sé que yo no sirvo para esta tarea. Porque yo me conozco. Tú no me conoces, Dios. Tú no sabes nada de mí, pero yo sí me conozco. Es al revés, ¿verdad? Pero nosotros actuamos así muchas veces. Cuando Dios dice, hazme esta tarea, Señor, yo, de verdad, mírame, ¿viste con quién estás hablando? Yo no sirvo para eso, Señor. Aprende, conóceme. A veces pensamos que eso es ser humilde. No, eso no es humildad. Al final es arrogancia. Porque otra vez, al final estoy diciendo, tú no conoces nada, tú no sabes nada. El que sé soy yo y yo digo que sí o que no. Sí, ¿verdad? Moisés protestó. ¿Cómo protestó las dos veces? ¿Quién soy yo? Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Oye, esta es la frase que a mí me resulta más... ¿A quién dijo atrevido por ahí? Yo. Me resulta más atrevida de Moisés en toda esa conversación que se demoró 2 capítulos de la Biblia, el capítulo 3 y el 4. Esta es la que me resulta más fuerte. ¿Estás entendiendo lo que le está diciendo Moisés a Dios? Yo nunca he hablado bien, y por cierto, tú estás hablando conmigo aquí y todo eso, pero no he mejorado nada, yo sigo igualito, así que no has hecho nada, Señor. No has hecho nada conmigo. Porque me estás diciendo que me vas a usar y no me has mejorado, yo sigo igual. Así que no me ha hecho ningún bien el hablar contigo. ¿Para qué me vas a enviar? Si ni siquiera ahora que estoy hablando contigo, tú me estás mejorando ni estás haciendo nada en mí. ¿Sabe que Dios esa parte ni se la contestó? Vaya, porque como a veces hacemos nosotros con algunas personas, mejor esto ni se lo contesto. Dios lo conocía bien a Moisés. Este era el problema. Dios lo conocía bien y lo había estado preparando todo el tiempo. Pregunto, ¿desde cuándo tú crees, así que sea evidente, que Dios estaba preparando a Moisés? ¿Desde cuándo? Sí, pero tú no viste lo del vientre. Eso es verdad, pero tú no lo viste. Desde la canasta. Desde que Moisés nació y vino aquella circunstancia de que había que matar a los varones, pero su mamá no estuvo dispuesta a hacerlo. Desde ahí empezó a evidenciarse el plan de Dios en que Dios estaba preparando ahora a este siervo. Y todo el problema aquel de que lo pusieron en la canasta, la familia precisa, tenía que ser aquella familia y no otra. El rescate aquel en el río, que fue la hija del faraón, y que fue ella la que lo adoptó, y se crió entonces allí. ¿Quién crió a Moisés? La madre mía, porque Su mamá. ¿Cómo que su mamá? El que no conoce la historia dice, ¿cómo es? su mamá, que fue ¿No fue la hija del faraón la que lo adoptó? Sí, pero la madre lo aumentó porque la... Yo sé que muchos de ustedes ven televisión. A lo mejor no leen la Biblia, pero ven televisión. Voy a pensar a ver si les hago alguna pregunta de las que yo sé que en la televisión inventan, para ver si me dicen entonces un disparate y agarrarlos ahí. Efectivamente. No se trabó. Esos ríos tenían muchas cañas alrededor. No se trabó la canasta en otro lugar. Los cocodrilos que hay en ese río no atacaron la canasta hasta que llegó allí. Y entonces lo que nos cuenta la historia es que la hermana de Moisés, que ya era más grandecita, estuvo todo el tiempo velando allí. Y cuando vio que la hija del faraón lo agarró y que se hizo, rápidamente aquella muchachita jovencita, que Dios la usó también, ¿ok? A Miriam o María, vino, se la acercó y le dijo, ¿usted quiere que yo le busque a alguien para que críe al bebé? Porque obviamente la princesa no se iba a dedicar a duérmete mi niño, ella iba a buscar a alguien. No se la la niña, podíamos ¿usted quiere que yo montar. busque a alguien? No podíamos montar. Sí. Y fue y buscó a quién. A la mamá de Moisés. Por tanto, durante toda su infancia, su mamá biológica
fue quien lo crió, quien lo amamantó, quien le cantó para que durmiera, quien lo veló, quien le enseñó a hablar, fue su mamá. Ahí estaba Dios preparando a Moisés, o él no sabía esas cosas. Bueno, en esa edad no sabía, pero nadie se lo contó. Su educación y entrenamiento en el lugar preciso. ¿Dónde se educó Moisés en su juventud y su niñez? Yo no sé nada, o no sé mucho de la educación en Egipto en aquella época. Pero yo estoy seguro que si para alguien habría buenos maestros, buena educación, buenos recursos, ¿era para quiénes? Para los príncipes, para los hijos del rey y los de su familia. Y Moisés pudo disfrutar de eso sin pagar un centavo. La mejor educación de su tiempo. Y en su tiempo Egipto era la nación más poderosa. Después ya no fue Egipto, fueron otras. Pero en ese tiempo Egipto era la nación más poderosa. Y donde había más sabiduría, más ciencia, más conocimiento, más arquitectura, más de todo, era en Egipto. Era el centro mundial del saber y la instrucción. Mira, según el filósofo Filón de Alejandría, dice que Moisés debe haber aprendido ahí en Egipto aritmética, geometría, poesía, música, medicina, escritura jeroglífica. Tú sabes la que, como los emojis y eso de hoy en día que ponen todo, no es palabras, son caritas y son dedos. Sí, yo. Como miembro de la familia real, Moisés debe haber sido instruido en las artes militares, así como en las de liderazgo, leyes, justicia, diplomacia y administración. Como parte de la élite de una civilización que se destacó por sus grandes, abundantes y monumentales construcciones, seguramente pudo también conocer las técnicas de la arquitectura y la ingeniería. Mira lo que dice la Biblia, no Filón de Alejandría. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Podía o no podía? Dios estaba o no preparando a Moisés. Cuando llegó el momento de cumplir su ministerio, Moisés había llegado a ser un gran profeta, general, administrador, legislador, estadista, libertador y escritor. ¿Escritor de qué? De prosa, de poesía y de historia. Todo eso llegó a ser Moisés eventualmente. Todo eso. ¿Gracias a qué? A los años de preparación. Y ahí estaba la mano de Dios. A los 40 años ocurrió el segundo suceso importante en la vida de Moisés que lo convirtió en exiliado. ¿Tú crees que los exilios no son parte del plan de Dios? ¿Tú crees que los exilios no son parte del plan de Dios? ¿Tú crees que Dios no puede haber decidido que tú vinieras para acá? Pero con un propósito, no con gusto. No para que comieras McDonald's. Moisés pasó otros 40 años, ahora no en un palacio, sino viviendo entre las tribus nómadas en el desierto. En ese tiempo ahí no aprendió ni ingeniería, ni arquitectura, ni ciencia, ni medicina. Probablemente allí fue ahora su carácter el que fue moldeado en esos otros 40 años. Los primeros 40 años fue moldeado probablemente su intelecto, su conocimiento y demás. Pero en esos otros 40 años del desierto, probablemente fue su carácter el que fue moldeado. Hasta llegar a ser el líder manso, maduro y sabio que llegó a ser. Obviamente fue preparado en las condiciones de la vida nómada también y en las regiones desérticas. Preparación que también le fue útil. Fue el final de toda esa preparación cuando Moisés tenía 80 años. Oye, en las series, en las televisiones ponen a Moisés también todavía handsome, todavía. No. Cuando Dios llamó a Moisés tenía 80 años. ¿Quién tiene aquí 80 años y lo puede decir? Porque aquí no lo puede decir. Bueno, yo no, yo tengo 50. Todavía está. Sí. Pero Moisés, ¿quién tiene más de 80 años? Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó allí en la zarza. No estaba en sus 30 Moisés. Ya se había pasado. Pero tenía toda una preparación.
que Dios le había dado y no era para desperdiciarla. ¿Cómo Dios te ha estado preparando a ti? Ahora no hablemos de Moisés. ¿Cómo Dios te ha preparado a ti? La pregunta es mejor, ¿cómo te ha estado preparando a ti? Porque quizás tú digas, bueno, Dios me preparó cuando yo era niño, cuando yo era joven, y ayer no te preparó, y el mes pasado no te estaba preparando. No, pero ya yo tengo 80 años. Y a Moisés también. Dios te ha estado preparando hasta el día de ayer. Mira lo que dice el libro de Job. Léalo conmigo. Tú me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma. Y forma no quiere decir solo física, sino mi carácter, mis pensamientos, todo. Dice Efesios 2:10. Somos la obra maestra de Dios. No se lo digas al de al lado, dígelo tú mismo ahí. La palabra, yo lo he dicho otras veces, la palabra que usa Pablo allí en el griego es que somos un poema de Dios. Porque poema es una palabra griega, la usamos en español, pero es prestada del griego, es una palabra griega, poema. Y es lo que dice Pablo, somos un poema de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos, ¿qué cosa? Las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Por qué Dios hizo de tu vida un poema? Para que te mires en el espejo y digas, wow, ¿fue para eso? No. Mira para qué fue. Mira para, ahí lo dice, ¿para qué fue? Para hacer las cosas buenas que Dios preparó para ti, para tu vida, para que tú hagas. Si no las haces, se perdió la preparación. Se botó en la basura. Se fue por el caño. Porque fueron 10, 20, 80 años de preparación por gusto. Si no haces esas cosas que Dios preparó para ti. Otras veces hemos hablado de esto, pero tal vez tú no estabas cuando lo hemos dicho, o tal vez no lo recuerdas, y yo voy a aprovechar para decirlo. Dice Job, tú me diste forma. Y nosotros hemos usado, a ver, la idea no es de nosotros ni nada, la idea es de Rick Warren en el libro Una vida con propósito, hemos hablado de eso otras veces, usar esta palabra como un acróstico para recordarnos 5 maneras en las que Dios nos da forma, en las que Dios nos prepara. La F, por ejemplo, habla de la formación espiritual. Ahí entran los dones espirituales y las cosas espirituales que Dios ha puesto en tu vida, preparándote para su obra. En la O entran otras habilidades y talentos que no son exactamente dones espirituales, pero son todas las habilidades y talentos que tú tienes. Hablábamos de ellas un rato con vista a la feria de los talentos, pero piensa, tú tienes muchas habilidades y talentos. ¿Quién te las dio? Dios te las dio. Algunas de ellas naciste con ellas, con esos talentos. ¿Quién los puso ahí en tu vida? Dios los puso. Otras no naciste con ellos, otras los aprendiste de alguien que te enseñó. Quizás tú digas, bueno, entonces el Dios no me lo dio. ¿No? ¿Quién le dio toda aquella preparación a Moisés? A través de todos esos maestros y todas esas personas. Así, Dios te preparó también con eso. Con la R, los rasgos personales de tu personalidad, de tu temperamento, de tu carácter. Dios te ha estado preparando así, y tal vez tu carácter ha cambiado con los años. ¿Quién ha hecho todos esos cambios? Los cambios buenos, los cambios que nosotros echamos a perder las cosas. Pero Dios ha diseñado tus rasgos personales. Con la M, las motivaciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios ha puesto en tu vida cosas que hacen que tu corazón lata más rápido. Sí. Hay cosas que a ti te atraen, cosas que te emocionan, hay cosas que te son indiferentes. ¿Sí? Todos no somos iguales. Hay personas que los niños, aunque ya tengan 80 años, pero los niños siguen apasionándoles. Porque les llaman la atención y porque sienten, y los problemas que más les preocupan en el mundo son los problemas que enfrentan los niños. Esa es su motivación. Hay otros que no son los niños, para nada. Pero son, hasta la idea, no sé, las personas desposeídas, las personas que no tienen nada,
otros les preocupan mucho los jóvenes, otros les preocupan mucho, no sé, lo que sea. Cada persona es diferente. ¿Qué puso esas motivaciones ahí en tu corazón? Dios las puso para darte forma. Y la última, que no nos gusta pero es real, los antecedentes. Todas las experiencias, repite, todas las experiencias que han ocurrido en tu vida, Dios las ha permitido para irte dando, ¿qué? Forma. Y eso incluye las experiencias buenas, pero también incluye de manera muy especial las experiencias malas. Porque las que más nos forman son las experiencias negativas. Y muchas veces son las experiencias negativas las que nos preparan para ayudar a otras personas. Las buenas, no tanto. Pero si tu matrimonio fracasó y todo se fue a la deriva y perdiste tanto ahí en tu vida, tal vez Dios te ha estado preparando para que tú puedas ser la persona que pueda ayudar a otros matrimonios jóvenes que están enfrentando problemas. Y tal vez esas experiencias negativas te han capacitado para eso. Tal vez si tus hijos o tus hijas no salieron como tú esperabas y se fueron por malos caminos y demás, y tú has sufrido por eso y estás sufriendo a lo mejor, tal vez Dios te ha dado experiencias que tú puedes compartir con personas que tal vez sus hijos ahora son niños, pero tú puedes entonces compartirles de tus experiencias, aunque sean de tus experiencias dolorosas. Y así cuántas. Todo eso tiene que ver con la forma que Dios te ha dado. Pero la otra cosa, ya vimos que Dios nos conoce, es que necesitamos nosotros, ¿qué? Necesitamos conocerlo a Él, definitivamente. Aparentemente Moisés tenía algún conocimiento de Dios, algún conocimiento. En parte por las enseñanzas que su madre biológica le daría en los primeros años de su vida. En parte por lo que aprendería en Egipto, donde algunos todavía creían en un Dios único, creador de todo. Tú sabes que hubo un tiempo en Egipto, eso se estudia en historia, donde hubo un faraón. Los historiadores no saben muy bien por qué, pero hubo un faraón que se rebeló contra la idolatría en Egipto y dijo, un faraón egipcio, y dijo que él iba a acabar con toda esa idolatría. De hecho, destruyó muchos de los templos y de los ídolos que había en Egipto. Y dijo que había que adorar a un solo Dios, que no se le podía adorar con ninguna figura. Claro, él dijo entonces que se le adoraba como si fuera el sol. Y entonces en los grabados que ellos hacían en las paredes, ponían como si fuera el sol allí. Y ese él decía que era el único Dios, creador de todo y demás. El punto interesante aquí es, de hecho, él se cambió el nombre y empezó a poner nombres a sus hijos y demás que llevaran dentro implícito el nombre de ese único Dios. Eso no duró mucho tiempo, porque al cabo de un tiempo, cuando él murió y demás, la gente volvieron a instaurar las viejas religiones con muchos ídolos y muchos dioses y qué sé yo. Pero está en la historia y es un caso muy curioso. Nadie sabe por qué ese faraón le dio por pensar que en vez de haber muchos dioses, había un solo Dios, creador de todo, y que no era con figuras de perro, ni de vaca, ni de cocodrilo, ni de gato, ni de nada de eso. Moisés debe haber escuchado esas historias, porque él creció en la corte del faraón. Algo de eso tal vez ayudó a Moisés a pensar en ciertamente hay un solo Dios verdadero. En parte por aquellos 40 años donde Moisés estuvo en el desierto con la tribu de Jetro, que parece que de alguna manera Jetro, que después fue su suegro, conocía al Dios verdadero. Ya lo dijimos también. Ahora, tal vez Moisés nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Ahora, no es lo mismo escuchar a la gente alrededor tuyo hablar de Dios que tener tú una experiencia personal con Dios. ¿Cuántos escucharon de Dios desde que eran niños? Por su familia, porque lo llevaron a la iglesia, por algo. ¿Cuántos? ¿No? Pero sí aprendiste que esa no era toda la historia, que necesitaba llegar el momento en tu vida en que tú tuvieras un encuentro personal con el Señor.
parece que Moisés no había llegado a ese punto todavía. No lo conocía personalmente. De ahí que tuviera tanto temor cuando Dios se le apareció en la zarza y lo llamó a hacer un trabajo especial. Y entonces Moisés diciendo, ¿quién soy yo? Yo creo que más que pensar quién soy yo, Moisés lo que estaba pensando, ¿quién eres tú? Porque de hecho Dios lo que hizo fue no decirle a Moisés quién era Moisés. Dios lo que hizo fue decirle a Moisés quién era él. Lo que hacía falta a Moisés era saber y conocer de verdad a Dios. Una vez que Moisés conociera de verdad a Dios, ya la tarea estaba ganada. Y tal vez eso es lo que nos hace falta a nosotros. Además, ¿cómo iba Moisés a explicarle a los israelitas acerca de Dios si él no conocía a Dios? Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? ¿Te das cuenta que Moisés no conocía verdaderamente a Dios? Por eso estaba preocupado por eso. Dios se le comenzó a revelar a Moisés allí. Dice, Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así dirás al pueblo de Israel. Yahvé, o Jehová, que es una manera de decir yo soy el que soy. Me ha enviado, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Dios se le comenzó a revelar a Moisés como Jehová o Yahvé, el que es, el que existe por sí mismo, el Dios verdadero y temible que está por encima de todo y de todos, y a quien no podemos comparar con ninguna imagen visible. Esa fue la parte más importante en la preparación de Moisés, el conocer a quién, a Dios. Como dice Jeremías, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. La pregunta es, ¿lo conoces tú? ¿Conoces tú a Dios? Más o menos. Al punto de que tú puedes explicarle a la gente quién es Dios. Porque eso es lo que Moisés decía que él no podía hacer. Y finalmente, Dios conoce cuál es la solución a todas esas excusas que nosotros ponemos cuando decimos quién soy yo y todo eso. Dios sabe. Conociendo quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestros temores ante el ministerio al que Él nos llama, Él también conoce cuál es la solución. Mira lo que le dijo Moisés. Dios contestó. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo estaré contigo. Mira lo que le dijo después. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? Porque te acuerdas lo que Moisés dijo como excusa. Que se le trababa la lengua. Yo no podía hablar bien. Que le trababa la lengua. Yo no podía hablar bien y todavía no puedo hablar bien, Señor, para que lo sepa. Y Dios le dijo, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables. No le dijo, yo te voy a sanar ese problema. ¿Verdad que no se lo dijo? ¿No? ¿Qué fue lo que le dijo? Yo estaré contigo cuando hables. Tú vas a hablar con toda tu dificultad. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí contigo. Y te enseñaré lo que debes decir. Fíjate que ahí está la clave. 2 veces le dijo. 2 veces Moisés le preguntó al Señor, ¿quién soy yo? 2 veces el Señor le dijo, yo estaré contigo. Parece que una cosa no es la respuesta a la misma pregunta, pero sí lo es. Sí lo es. Yo estaré contigo. Él estará con nosotros. Él ha enviado su Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros. Dijo Jesús, yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen
porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, mi hermano, ya estamos terminando. No hay que temer a la tarea que Dios nos encomiende. Dile al de al lado tuyo, al de detrás, de delante, dile, no hay que temer. Díselo. Puede que la tarea parezca grande y difícil, pero no estaremos solos cuando tratemos de cumplirla. Lo voy a decir otra vez. Puede que la tarea parezca grande y difícil, pero no estaremos solos tratando de cumplirla, porque Él estará con nosotros. Concluyendo, mis hermanos, Dios tiene un ministerio para ti y Él te llama. ¿Cuál es tu respuesta? Tal vez has pensado como Moisés: ¿quién soy yo? ¿Creíste que no podía ser la persona adecuada para esa tarea? ¿Y que Dios no se había dado cuenta de eso? Ya sabes que Dios te conoce bien, ya lo vimos. Y que Dios te ha estado preparando todo el tiempo para esta tarea, aún mediante tus experiencias negativas. El punto aquí es si tú conoces bien al Dios que te está llamando a ti. Eso es lo que hay que ver. Su respuesta es la misma que Él le dio a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta? Yo estaré contigo. Por tanto, al llamado que el Señor te está haciendo alguna tarea, a servir, al ministerio. Recuerda que el ministerio quiere decir servicio. Tu respuesta y la mía debe ser, y esa es la frase de este mes, ¿cuál debe ser? ¿Quién soy yo? No, ¿cuál debe ser? Que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos responder así, no con excusas, sino decirle con sinceridad: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras mandar.